Buenas cabres, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Eh, ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, que estén afrontando sus responsabilidades y su situación actual con la pandemia de la mejor manera posible. Y si no, y están un poquito estresados o un poco alterados, tristes o lo que sea, puta, quédense un ratito más porque hoy vamos a hablar de algo un poquito interesante, ya que quizás les pueda gustar o llamar la atención y los pueda como inspirar a buscar más cosas, buscar más información y quizás poder despejarse un rato de los problemas que puedan tener. Como intro previa, quiero agradecer en realidad a todos los que vieron el video anterior, ya sea que hayan visto 5 segundos o que lo hayan visto completo. Significa caleta para mí. La verdad no esperaba llegar a tanta gente. Ni que tuviese ese recibimiento el video, sobre todo siendo introductorio. Es mucho para mí. Y de verdad estoy súper contento por eso. Y por lo mismo me decidí ya a empezar a subir los videos desde este momento. Así que eso. Ya, el día de hoy voy a iniciar una nueva sección, que en realidad es la primera sección que empiezo en el canal, la cual no sé si se titula así, pero ahora mismo pienso en que se titule Resúmenes y Reflexiones, en lo cual voy a ir resumiendo quizás capítulo a capítulo, o libros completos de repente, o textos, o ensayos, o investigaciones, etcétera, de la categoría de las ciencias sociales, de esa área de investigación. Ya, convengamos eso, al menos por el momento. Por lo cual voy a estar hablando de algún capítulo en específico. Ay, patí algo, perdón. No sé si se escuchó, ojalá que no. Si no lo borro, vaya a ser uno, ya, filo. Voy a hablar el día de hoy de el libro La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Ya, en mi caso, no sé si mostrar mucho el libro en realidad, porque yo mis libros me los hago yo. Ahí, al revés. Ahí, sí. No está muy bonito tampoco porque no soy un artista ni mucho menos, ni soy alguien con especial habilidad en lo que tenga que ver con temas de diseño o de confección de artículos con cartón, pero yo al menos mis libros me los hago reciclados y me los imprimo desde el PDF y los encuaderno después, por un tema que son bastante caros, ya. Pero bueno, este es un libro del año 2010, al menos en su edición original alemana, y publicado en 2011 por la editorial, no sé si es Herder o Herder, desconozco, pero publicado por esa editorial bajo este título. Ya, está compuesto, si no me equivoco, son 7 capítulos, si mal no recuerdo, pero la verdad no recuerdo tan bien. A ver, son 2, 4, 7, correcto, son 7 más el prólogo. Ya, entonces el día de hoy voy a explicar únicamente el prólogo y el primer capítulo de esto porque creo que dan para bastantes reflexiones y tampoco quiero que se alargue mucho este video porque el anterior fue súper largo y creo que igual eso puede ser un poquito agotador y aburrido y tampoco es la idea, po, si vienen para acá a relajarse. Así que eso, al tiro comenzamos. Ya, el primer capítulo, o sea, el prólogo en realidad de este libro se llama El Prometeo Cansado y básicamente se trata del establecimiento de un paralelo o una comparación entre el mito de Prometeo, de aquel titán de los mortales que robó el fuego del Olimpo, el fuego de los dioses de la mitología griega, para dárselo a las personas. Y de esta manera fue castigado por Zeus. Corríjanme si me equivoco, por si, porque tampoco cacho tanto de este tema, no soy un experto en mitología griega, ni tampoco me gusta el punto como para estudiarla más allá. Y fue castigado siendo encadenado a una piedra. Y mientras un águila le comía el hígado por toda la eternidad. Ya. Y a partir de eso es que Byung-Chul Han establece una comparación
investigación donde a través unos tecnicismos, yo creo, al menos bastante psicoanalíticos, o al menos desde la perspectiva freudiana, como de la idea del yo, la idea del aparato psíquico, etc., establece que el hombre es aquel que se castiga eternamente a sí mismo, donde el hombre toma la posición de Prometeo y el águila o cuervo, en este caso, como lo menciona él, termina siendo su alter ego, aquel que termina dañándolo, mientras que el hígado y el dolor que no se siente como tal, por eso él lo dice, al ser una sociedad de rendimiento, el rendimiento no se siente como tal este dolor, porque vendría siendo el cansancio, siendo el propio ser humano el cual, dentro de su supuesta libertad en la sociedad del rendimiento, se propina a sí mismo un cansancio constante que dura por toda la eternidad. Ya se parte de esa base, de esa consigna, de la consigna de que es el ser humano en sí mismo quien se daña como tal. Yo al menos lo interpreto y lo veo mucho como que la acepción de que el hombre es el lobo del hombre. Ahora pasa a un sistema personal, ya, no un sistema social donde eh, yo persona te daño a ti, otra persona externa y ajena a mi sistema personal, sino yo mismo acabo por dañarme producto de la sobreexigencia, el esfuerzo en exceso, etcétera. ¿Ya? Ya luego de eso viene el primer capítulo. Ahí voy a correr acá un poquito las cosas que si vieran acá tengo súper desordenado. Bueno, viene el segundo capítulo, el cual se llama Violencia Neuronal, que en realidad es bastante interesante y yo creo que supone un objeto de estudio y que es lo que la psicología viene hablando hace mucho tiempo, sobre todo yo creo desde el siglo XXI en adelante, cuando ya se empezó a poner un mayor énfasis en la salud mental o en ese ideal. Bueno, ya como introducción, Han nos plantea que en cada periodo histórico existe alguna existe una época en la cual el ser humano sufre algún tipo de ataque, podamos decir, o sufre algún tipo de pandemia, miren qué conveniente, por así definirlo, donde por ejemplo, no sé, sufre ataques en un principio bacterianos, por ejemplo, de esa índole, como en cuanto a bacterias, pero todos logran ser aplacados. E incluso cuando sufre de impactos virales, que son lo más contemporáneo, existen maneras de inmunologizar a la persona con tal de que deje de contagiarse. Ya, eso se habla. No obstante, para que eso se cumpla, se tienen que dar ciertas condiciones. Y en este sentido, se podría hablar, según yo extraigo, de dos en específico, que son la dialéctica de la negatividad y la noción de otredad, que son dos condiciones fundantes y sumamente necesarias para que se pueda dar esta época inmunológica que se dio sobre todo en el siglo XX. En primer lugar, la dialéctica de la negatividad tiene que ver que cuando aquello que es negativo ingresa a mi cuerpo o a mi organismo, porque creo que organismo es una palabra mucho más amplia que cuerpo, cuando aquello negativo ingresa en mi organismo, desata en mí una reacción en cadena que lleva a que mis anticuerpos combatan aquello negativo y lo eliminen para poder mantener mi estado de subsistencia en el fondo. Ya, esa es la premisa básica del siglo XX, donde lo negativo es combatido, donde se dan las nociones de ataque y defensa, y es por ello que se explican las dos guerras mundiales vividas en el periodo de 1900 a 2000, pensando en el siglo en realidad, e incluyendo igualmente la Guerra Fría y los distintos conflictos, no solamente de las dos guerras,
las dos grandes guerras mundiales. Y por otra parte está la noción de otredad, que va de la mano con la dialéctica de la negatividad, donde la otredad responde como la extrañeza, aquello que es extraño a ojos de un organismo, a ojos de un grupo, ya, que es lo que podríamos decir explica ideas, por ejemplo, nacionalistas, ideas totalitaristas, ideas xenofóbicas hasta cierto punto, al menos en el ámbito de lo macrosocial, ya de lo más sistémico o sistemático, como quieran llamarle, y que en el plano inmunológico puramente tal corresponde a los virus, ya que son reconocidos por el cuerpo como algo extraño, como un ente que es distinto a lo que acostumbra a recibir el cuerpo, como que se sabe, el cuerpo reconoce y comprende que no pertenece a ese lugar. Ya, esas son las dos nociones básicas de la época inmunológica del siglo XX. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, plantea Byung-Chul Han, aunque incluso se mantiene también, dice, durante la Guerra Fría, así que es medio difuso, pero convengamos en que desde el siglo XXI en adelante se empieza a dar un paradigma distinto, donde la violencia ya no se da de manera bacteriana ni de manera viral, o sea, de manera viral al menos en el plano fisiológico o biológico de la palabra, ya, sino que aquella violencia se empieza a dar de una forma neuronal y el énfasis de las enfermedades ya no se dan eh, de una manera de combatir aquello que es extraño y combatir aquello que es percibido como negativo, sino que las enfermedades provocadas y los efectos negativos producidos por esta violencia neuronal se dan sobre todo por un exceso de positividad. Eso es lo que planteaba Byung-Chul Han. Ya. Y acá es que pasamos a unos puntos en específico que tengo anotados acá, ya, para dar como una idea. En primer lugar está la desaparición de la otredad, donde ya aquello que antes era considerado extraño a día de hoy es simplemente considerado distinto. Que, a ver, yo al menos considero que en sí mismo no tiene nada de malo que lo extraño se considere distinto si es que atendemos a los fenómenos sociales, por ejemplo, donde se reducen finalmente hacia el siglo XXI y ahora último, con mayor razón, los fenómenos que eran discriminatorios de ciertos grupos sociales o de ciertas categorías sociales, por lo cual de cierta manera no es tan malo, pero en este plano inmunológico se habla de que sí, atendiendo al contexto puramente tal. Y bueno, en el contexto inmunológico, el hecho de que se pase de lo extraño a lo distinto nos lleva a que eso distinto implique lo idéntico, ¿ya? Y se empieza a percibir todos aquellos factores externos que puedan dañar al individuo como algo idéntico. Por ende, no hay un filtro, por así decirlo, que impida que lo dañino llegue a nuestro organismo. ¿Ok? E inclusive lo extraño pasa a verse como algo exótico, como algo distinto. Y hay mucha reflexión en torno a lo exótico, sobre todo con algunos libros en específico. Al menos hay uno acá en Chile muy interesante del cual les voy a hablar más adelante, que habla de eso. ¿Ya? Ese exceso de positividad tiene que ver con la violencia mediante la superproducción, el superrendimiento y la supercomunicación, ya, que nos lleva a una sensación de cansancio, a una sensación de rechazo, pero no una sensación de reacción inmunológica. Ya no sé si logro darme a entender. No hay una reacción de destrucción, por así decirlo, de aquello que nos está dañando, porque no lo vemos como algo dañino, lo vemos como algo positivo, como algo que tiene que ser así, tiene que ocurrir así y tiene que darse así. Por ello las dinámicas de superproducción, por ejemplo, que puede tener que ver con la producción en masa, la superrendimiento, que es con el rendimiento en exceso y con los métodos y los medios para poder rendir más en una sociedad que es bastante exigente y que constantemente pide más y hace creer al ser humano que tiene que dar más. Y la supercomunicación, donde los medios de comunicación y los medios de difusión, al no ser los tradicionales
y darse medios más rápidos para las masas, los más media, sobre todo con las redes sociales, por poner un ejemplo a día de hoy. eh, Hay un menor control respecto a la información que está llegando y a la información que se termina comunicando. Por lo cual todo eso y todos aquellos aspectos y todos aquellos elementos que confluyen en un mismo sistema terminan por colapsar al ser humano y terminan por generarle un rechazo. Pero como éste considera que las cosas deben ser así, y como éste lo ve como algo propio de la sociedad contemporánea, posmoderna en la cual está viviendo, no opera en rechazo para eliminar a aquel elemento de su sistema. Ya valga la redundancia porque he hecho las mismas palabras muchas veces y creo que me di la media vuelta, pero es básicamente eso. Esta violencia, bueno, como ya mencioné y se dio a entender, es sistémica. Y acá hay algo muy importante que es el colapso del yo al fundirse con un sobrecalentamiento originado en la sobreabundancia de lo idéntico. Esta idea al final es sumamente psicológica. Yo encuentro, hoy pateé una cuestión, lo siento, ojalá no se haya escuchado muy fuerte, pero es muy psicológica y es la idea que se liga a 4 trastornos que menciona en un principio a Jung-Chul Han, donde dice que tienen explicación y tienen una base en la idea de violencia neuronal. ¿Ya? De esta forma, el yo termina por colapsar, el yo termina por romperse, el yo termina por no dar más, porque existe una sobreabundancia en su ambiente, existe una sobreexigencia, existe demasiado de lo mismo. Es muy agobiante para el yo a la larga, porque no, el yo al final no termina por filtrar nada, se está todo el día consumiendo. Es como cuando, por ejemplo, las medidas iniciales cuando recién se empezaron a dar medidas acerca de cómo afrontar el coronavirus sin salir tan dañado psicológicamente, y una de ellas era evitar ver noticias durante todo el día. Ya, dado que la sobreinformación termina por colapsar, ahí tenemos un ejemplo específico de lo que viene haciendo la sobrecomunicación, al menos desde la perspectiva de Han. Eh, Dado que el exceso de lo mismo, de aquello idéntico, como lo es la información acerca del coronavirus, acerca de la cantidad de muertes, acerca de las tasas de contagio, acerca de la idea de trazabilidad, acerca de la vacunación, acerca de las nuevas cepas, etc., termina por colapsar, termina por agobiar al ser humano, porque es mucho para procesarlo en un mismo intento o en un mismo día. Ya, porque hablando bien, de manera bien freudiana, porque toda la energía psíquica del ser humano se apunta y se aglutina únicamente en un aspecto, ya, o en un grupo de elementos, un conjunto de elementos, cabe decir. Entonces viene siendo eso el principal problema. Y ahí menciona 4 trastornos principales, que son el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, el trastorno depresivo, el, el trastorno de limítrofe de la personalidad o borderline y el síndrome de desgaste ocupacional. Todo ello al fin y al cabo relacionado con la sobreexigencia. Aunque también se podría añadir a ello la idea de ansiedad, creo yo. También porque es lo que se suele producir en estos tiempos. Y bueno, eso es básicamente como un resumen quizá muy a lo macro. Si gustan puedo leer, de hecho otro de los apartados que voy a hacer va a tratar de eso, de lectura de libros, donde puedo leer incluso este libro, no tengo ningún problema. Todo ello va a ir en función de lo que ustedes me pidan y de lo que ustedes deseen. Yo no tengo problema ante eso, yo voy a hacerlo obviamente, es la idea, pero si es necesario hacerlo antes para que se pueda entender tanto esta reflexión y se pueda al mismo tiempo contrastar con lo que dice como tal el texto, se hace, obviamente. El video me salió igual de largo que el anterior,
corazón que les haya servido, que les haya gustado, ya sea la reflexión, ya sea el resumen, ya sean los susurros o ya sea todo el momento, que ojalá haya sido agradable para ustedes y los haya servido para despejarse un ratito de las cosas que pueden estar pasando en su vida. Al final ese es uno de los fines específicos de este canal y que quiero tratar de compartir con ustedes. En el fondo a veces, como bien dice Ayun Chulhan, la sociedad puede ser bien agobiante y nos puede sobrecargar. Y el ASMR es un punto de descarga importante, un punto de relajación importante, un lugar donde se puede estar tranquilo y se puede estar ajeno a la sociedad del sobreesfuerzo y del cansancio constante. Eso, chiquillas. Voy a estar subiendo videos próximamente y muy prontamente. Así que estén atentos al YouTube. Y si quieren, se suscriben. O sea, se suscriben. Gil. Si quieren, se ponen a seguirme en mis redes sociales. Tengo mi Instagram, al menos público, y lo voy a poner igualmente en la descripción de este video. Porque voy a estar avisando igual cuando suba nuevos videos. Entonces, eso, ya. Espero les haya gustado. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de cuando lo estén viendo y con el fin que lo estén viendo.